Asnos podridos, pájaros podridos, peces podridos, rodeados de moscas, cubiertos de hormigas. Todos estos animales en descomposición representan a los putrefactos. Pero, ¿qué quería decir putrefacto para Dalí? Dalí, Lorca y Buñuel emplean la palabra putrefactos para designar a los artistas sentimentales, conservadores y decadentes que todavía pintaban obras que reflejaban una visión romántica y sensiblera del mundo. Fui viendo todo el mundo de los putrefactos, artistas trascendentales y llorones, alejados de toda claridad, cultivadores de todos los gérmenes, ignorantes de la exactitud del doble decímetro graduado. El pintor se enfrenta a toda esta subjetividad putrefacta con una pintura precisa, geométrica, objetiva y antisentimental, en la cual los putrefactos se erigen en los modelos intensamente poéticos de una nueva estética.